Muchas bendiciones para ustedes, de nuevo para ministrar la palabra del Señor, para acercarnos a ella y buscar ser transformados, porque eso es lo que propicia la palabra del Señor en nuestra vida, es una profunda transformación. Muy contento de seguir en la serie de Jonás, hombre al agua. Te invito a que te conectes con nosotros cada domingo, sea bien en la iglesia local, en San Antonio, en el Valle, aquí en Caracas, en Venezuela. Sea bien también a través de nuestro canal en YouTube, Comunidad Cristiana de los Cocuyos, sea bien también a esta hora, 8 de la mañana, a través de Radio Dinámica 1490, en el dial de la amplitud modulada para la Gran Caracas y a través de nuestra página web www.radiodinámica.com.ve, agregas al final barra Caracas y vas directamente a esta emisión del día de hoy. Seguimos siendo bendecidos por esta serie, seguiremos siendo confrontados, porque si hay una serie que confronta nuestra vida es precisamente esta serie de Jonás, un siervo, un hombre de Dios llamado para entregarle un mensaje a una nación entera. ¡Qué privilegio! Que podamos ser usados como un medio, como una herramienta, como recursos en las manos de Dios para poder llevar una palabra de esperanza a otras personas. Eso es un gran privilegio. Dios pudiera hacerlo Él mismo, enviar legiones de ángeles, pero ha dispuesto a la raza humana, ha dispuesto a hombres, mujeres, niños, ancianos, para llevar el evangelio de la gracia a otros seres humanos. Eso es lo que está haciendo Jonás. Y Dios ha tenido misericordia de las naciones, naciones que han ido en contra de los hijos de Dios, naciones que se presentan hostiles en contra de los planes de Dios, naciones que le han dado la espalda. A esas naciones Dios las tiene en su plan, las trata con misericordia, hasta que el último escuche la palabra del Señor y venga a sus pies, a los pies de Jesús arrepentido. Creemos en un Dios misericordioso para con las naciones que Dios ha creado. Creemos en un Salvador del mundo que ha venido a morar, que vino a morar en medio nuestro, a darnos una palabra de esperanza, pero también una palabra de juicio, una palabra que despierta el alma, una palabra que mueve el piso, que nos hace reflexionar, que nos exhorta y que nos atrae hacia Él con lazos de amor. Creemos en un Redentor y un Salvador personal. Este libro es una enseñanza que lo que intenta es atraernos hacia Jesús, hacia sus planes, hacia el decreto de Dios y ver cómo Dios trata a las naciones, cómo ha ido misericordiamente llevando la palabra que da vida, palabra de esperanza a otros en todos los rincones del mundo. Soy el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana de los Cocuyos en el Valle, en Caracas, Venezuela. Seguimos en la serie de Jonás, hombre al agua. Esta es la tercera entrega, la tercera semana, ya próximamente cerrando esta serie de 4 entregas, capítulo 3, 4 capítulos, un capítulo por semana. Te invito a nuestra lista de reproducción en YouTube, te invito a nuestros programas grabados también de Radio Dinámica en nuestro canal de la Comunidad Cristiana de los Cocuyos en Telegram y en nuestra página en YouTube están, y en Facebook también, en Comunidad Cristiana de los Cocuyos están nuestras prédicas, todas nuestras series, para tu bendición, para tu enseñanza. El mensaje del día de hoy tiene por título El profeta obediente, y lo estaré entregando bajo 3 puntos. 3 puntos que lo que buscan es centrarnos en esa palabra de hoy que tiene por título El profeta obediente. Después de esa oración tremendamente angustiosa, un clamor, un grito de clamor en la garganta, en la boca de Jonás. Capítulo 2, una oración como nos acostumbran los salmistas, oraciones de angustia, de desesperación, al borde de la muerte. Jonás viene de vuelta.
providencialmente. Ahora estamos en el tercer capítulo, el profeta obediente. Los 3 puntos que estaré desarrollando, versículos 1 y 2, la comisión que recibe Jonás por segunda vez. Una segunda oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Punto número 2, la obediencia. El profeta obediente, ese es el título de esta enseñanza. Versos 3 y 4 y finalmente versos 5 al 10, el resultado. El resultado de esa comisión, el resultado de ser obediente, cómo se visualizó esto en toda la nación. En esos 120,000 personas que narra la Biblia que estaban allí, que formaban parte de esta nación, pues esos serán los 3 puntos que estaré desarrollando a lo largo de toda la enseñanza del día de hoy. Tengamos una palabra de oración a esta altura. Señor, confróntanos con tu palabra, confróntanos con tu verdad, confróntanos con este mensaje que está tan vigente, porque el hombre vez tras vez, de manera obstinada, se inclina a darte la espalda. Se inclina el hombre y su corazón y sus pretensiones y sus motivaciones a darte la espalda, a rechazar tu designio, a rechazar tus decretos, a rechazar tus planes. Señor, haznos entender que lo mejor que tienes para nosotros son tus instrucciones y que la inversión, la mejor inversión que podamos hacer y el pasaje menos costoso que podemos pagar es ser obedientes a ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos en este caminar, porque también en medio de nuestra obediencia, Señor, allí hay gran bendición para muchas personas, pero también una factura muy alta para pagar es cuando somos desobedientes. ¿Cuántas personas acusan nuestra desobediencia en su propio cuerpo? Son lastimadas, heridas, incluso pierden su vida producto de la desobediencia de un solo ser humano. Lo que pudo haber costado para una nación entera el que Jonás haya persistido en su desobediencia, en su rebeldía, en su obstinación, pero tú lo trajiste de vuelta providencialmente. Solo tu gracia que nos trae de vuelta y nos lleva a ser obedientes a tu palabra, a tus decretos que han de cumplirse, porque lo que has decretado hacer ha de cumplirse cabalmente. Gracias. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mis amados, con esta historia hasta el momento, la historia de Jonás, una historia que nos representa tanto a ti como a mí, inicialmente podemos llegar a algunas conclusiones. Dios, en su infinita gracia y misericordia, prepara y orquesta de manera providencial, y yo espero que esto quede fehacientemente claro en nuestras vidas. De manera providencial, Dios orquesta cada uno de los eventos que estaremos atravesando en nuestra vida para hacer que cada uno de nosotros vuelva a Él. El único motivo que Dios tiene es llevarnos a los pies de su Hijo amado Jesús. Y eso para su gloria y para su honra. Entonces, todos y cada uno de los eventos que Dios orquesta providencialmente lo hace para atraernos hacia Él. Esto, por supuesto, con el único propósito también de que cumplamos, de que llevemos a cabo su perfecta, santa, buena y agradable voluntad. Además, otra de las conclusiones que pudiéramos llegar inicialmente es que su misericordia se pone de manifiesto en que, aunque tomemos la decisión de irnos a otro lado distinto a donde el Señor nos haya dictado, Dios nos concede el don del arrepentimiento para que volvamos a sus pies nuevamente. Así vivamos una vida rebelde, equidistante de Dios, apartados,
rechazando a Dios, Dios vez tras vez va atrás de nosotros, va a buscarnos, nos encuentra y nos atrae de vuelta a Él misericordiosamente. En el capítulo 2, verso 9, nosotros vemos cómo Jonás eleva una oración de angustia. En lo más profundo de sus vísceras, diría un judío, en lo más profundo de sus tuétanos, de los huesos, desde allí fluye una angustia, un canto, una determinación profunda de Jonás de alabar a Dios, y termina dando acción de gracias. Es un cambio radical en la vida de Jonás. Parece, mis amados hermanos, que necesitamos tocar fondo. Parece que Dios necesita movernos el piso para hacernos entender que venimos a este mundo para cumplir su propósito, no para llevar a cabo exitosamente nuestra agenda. Venimos aquí a esta tierra a cumplir los propósitos de Dios, no los nuestros. Y que cuando nos apartamos obstinadamente de su propósito, Dios va a persistir en buscarnos para atraernos a sus caminos nuevamente y cumplir su propósito. Eso lo vemos con Jonás. Jonás eleva un canto de angustia, capítulo 2, verso 9. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Este es otro hombre. Este es otro siervo de Dios. No es el mismo de capítulo 1 que pagó un pasaje costosísimo de más de 3,000 kilómetros distantes desde Jope, comparados con los escasos 800 kilómetros hasta Nínive. ¿Qué pasaje tan costoso pagamos cuando tenemos o tomamos la determinación de apartarnos de la voluntad de Dios, de hacer lo que queremos, como el libro de los jueces? Hacían lo que querían, lo que les venía en gana, no tomaban en cuenta a Dios. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Jonás 2, verso 9. Así iniciamos este texto. Un hombre totalmente cambiado. Jonás tiene que ser procesado. Es llevado al vientre de un monstruo marino 3 días, 3 noches, anticipando la muerte de Jesús en la cruz. Al tercer día resucita Jesús. Al tercer día el Señor rescata a Jonás y lo lleva a Nínive para cumplir su propósito. Tenemos que tocar fondo para cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que ser procesados hasta lo más último y profundo de nuestra vida, para tener en cuenta de que terminaremos cumpliendo los propósitos de Dios. Reflexionemos. Yo creo que sería más barato, menos oneroso para nosotros ser obedientes a la primera. Mi amado, sé obediente a las cosas del Señor. Acércate obediente y humildemente al Señor para cumplir lo que te está pidiendo, mi amado. Es una recomendación, es una súplica. Seamos obedientes a Dios. Eso traerá gloria a su nombre, pero gran bendición para nuestra vida. Vaya que se lo digo con total propiedad. Jonás tuvo que ser angustiado hasta un punto que humanamente ya no podía más. Jonás nos expresa cual salmista en el capítulo 2, una angustia profunda, donde ya no podía más. Jonás se sentía en el propio infierno, en el propio Seol, en el Hades. Allí se sentía Jonás, llevado hasta lo más profundo. Pero allí es donde el Señor nos toma. Allí, para luego el Señor traernos a restauración, a rescate, a salvación y arrepentimiento. Allí es el escenario perfecto en donde a Dios le gusta moverse soberanamente para que podamos entender que hemos venido a este mundo a cumplir su propósito. El Señor angustió a Jonás, pero también le permitió ser quebrantado y además restaurado. Y fue donde Jonás experimentó un verdadero arrepentimiento. Si es necesario que el Señor nos lleve hasta lo más profundo para experimentar un verdadero arrepentimiento, enhorabuena, que vengan a nuestra vida momentos difíciles.
Sí, mi hermano, valora los momentos difíciles, porque allí es donde el Señor está trayendo un verdadero arrepentimiento para nuestra vida. Y es importante y notable que tomemos en consideración algo sumamente importante. Nosotros no somos merecedores de la gloria de Dios y de su gracia mucho menos. Sin embargo, Dios trató a Jonás misericordiamente. Dios nos concede su gracia, su misericordia, pero no la merecemos. Es importante que tomemos nota de esto. Y eso puso a Jonás delante de una gran y segunda oportunidad. Jonás, vienes de vuelta. Extraviaste el camino, pero soy un Dios misericordia. Te traje de vuelta, te salvé de la muerte. Aquí estás, Jonás, nuevamente. Por segunda oportunidad te digo lo que debes decirle a esta nación, Nínive. Dios es un Dios de oportunidades. Dios está enviando a Jonás, una persona que ha recibido 2 oportunidades en su vida, entregarle una palabra de esperanza, de juicio y también de arrepentimiento a una nación. Esa es una oportunidad para una nación, y que Dios tiene planes para las naciones. Naciones que continuamente rechazan el evangelio de la gracia. Naciones que obstinadamente se apartan del diseño de Dios. Dios sigue teniendo planes para esas naciones. Envía a sus siervos, envía a sus evangelistas, predicadores, pastores, maestros, para que lleven la palabra de gracia. Naciones, estamos llamados a aceptar la palabra del Señor. Esa es una nueva oportunidad para nosotros. Leamos entonces el capítulo 3 de Jonás y desarrollaremos nuestros 3 puntos. Jonás capítulo 3, predicación de Jonás en Nínive. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, por segunda vez, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Eso es lo que estaba diciendo Jonás. Cada vez, en cada momento de cada día, Jonás estaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios. ¡Qué gran lección! Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 6, cuando llegó la noticia del rey de Nínive, al rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ya explicaremos qué significa esto. Verso 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beben agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Qué gran lectura, 10 versículos de este capítulo. Hay algunos puntos importantes que debo tratar, ya lo adelanté: la comisión, versos 1 y 2, la obediencia, versos 3 y 4, y el resultado, versículos 5 hacia el 10. Bueno, vayamos hacia el primer punto, la comisión, esa segunda oportunidad que recibe Jonás, versículo 1 y 2, volvemos a leer, acompáñame por favor. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vemos que Dios le concede a Jonás una segunda oportunidad. Dios, mis hermanos, es Dios de nuevas
oportunidades. Hoy es un día para venirle a los pies del Señor. Hoy es un día para tomar la determinación de ser obediente al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios que da la vida, al Dios que creó los cielos y la tierra y el mar. Hoy es un día para venir a los pies del Hijo de Dios, a los pies de Jesús. Mis amados, Jonás había tomado la determinación de irse hacia otra tierra, hacia otro lugar, 3,000 kilómetros a la distancia de Jope, en donde él estaba. Pero Dios ha decidido hacer lo que Él ha decretado hacer. Dios llevará a feliz término sus planes. Ninguna circunstancia que tú adelantes, ninguna circunstancia que tú tengas en tu vida hará que los planes de Dios se tronchen. Ninguna dificultad que tú coloques para los planes de Dios, tú que has sido llamado a un plan de Dios bajo su propósito, tú no tienes la posibilidad de tronchar los planes de Dios. Lo que Dios ha decidido hacer, lo logra hacer en feliz término. Eso es importante que lo sepamos. Es importante que sepamos que históricamente Dios ha hecho lo que decretó hacer. Eso habla de la soberanía de Dios. Eso habla de la omnipotencia de Dios. Eso habla de la capacidad que Dios tiene para que se logre todos sus decretos y sus planes y sus propósitos para las naciones. Nosotros no somos merecedores de que Dios nos elija y nos entregue un encargo divino de Él, un encargo misericordia, tal como llevarle una palabra de arrepentimiento a una nación. Mis hermanos, nosotros no somos quién, pero Dios ha elegido seleccionarnos para llevar palabra. Dios ha elegido a sus siervos para llevar el evangelio de la gracia. No somos merecedores de llevar ese encargo divino a otros, mucho menos de ser desobedientes. No somos merecedores de llevar ese encargo a personas, a instituciones, a naciones, pero muchos menos de recibir ese encargo y de desobedecer a Dios. Ahora, luego de la restauración se está mucho más claro. Cuando Jonás es restaurado, cuando Jonás es traído de vuelta a la salvación, al rescate, el profeta bajo rescate, ahora él está mucho más claro para poder emprender con más claridad los designios y los decretos de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando pasas por dificultades, ves el panorama mucho más claro y estás mucho más alineado para obedecer a Dios. Extrañamente, pero es así. Y Dios en medio del trato con sus hijos siempre va a mostrar su gracia. Y trata con nosotros de manera difícil. Mira el trato que Dios tuvo con Jonás. Un trato complicado, pero un trato soberano, pero también un trato providencial. Siempre para que ello contribuya a traernos a los pies de Dios obedientemente. Todos esos procesos y tratos de Dios en nuestra vida siempre van a propiciar en nuestra vida que vengamos a la obediencia al Señor. Jonás está siendo disciplinado, mis hermanos, y la palabra habla de la disciplina, que Dios a quien ama, disciplina y corrige a todo aquel que tiene por hijo. Yo no quiero quedarme sin disciplina. ¿Sabes por qué? Porque a quien el Señor no disciplina lo tiene como un bastardo, como un hijo no reconocido. Yo quiero ser reconocido por Dios. Por lo tanto, Dios a sus hijos, a los que ha reconocido, a los que ha adoptado en su Hijo Jesús, a ellos los trata y los disciplina. Porque la disciplina para Dios es muestra de su amor filial. Mira cómo lo manifiesta el escritor de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos 7 hasta el 13. Mira cómo lo dice. Es para vuestra corrección que sufrís. Jonás, ese sufrimiento que estás teniendo es para corregirte. Mis amados, esta tormenta es una tormenta correctiva para el corazón de Jonás. Sí, has vivido momentos difíciles. Son tormentas correctivas en tu vida. Son huracanes de corrección en tu vida. Sí, esa es la disciplina del Señor, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline?
Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón estaremos sujetos al Padre de vuestros espíritus y viviremos? Porque ellos, hablando de nuestros padres terrenales, en mi caso mis dos padres viven aún, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él, el Padre Celestial, el Padre de las luces y de todo espíritu, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. La disciplina tiene un propósito primordial, es que seamos santos como Dios es santo. Dios corrige para Dios santificar nuestra vida, gloria a su nombre. Verso 11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto apacible de justicia. Mi amado, el final de la disciplina es un fruto apacible. Por tanto, verso 12 y verso 13 son importantísimos. Fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Fortaleceos en medio de la disciplina, toma fortaleza y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Mis amados, esto para Jonás no debería ser un fracaso, no, para nada, es un nuevo comienzo. Pero desde allí, desde el fondo para un nuevo comienzo es donde el Señor nos llama y nos llama a obedecerle. Jonás debe tomar su cruz y debe seguir a Jesús. Jonás, debes tomar tu lugar más profundo. El Señor te rescata, pero sal de allí y sé obediente. Ahora a Jonás le toca tomar su cruz y seguir los designios del Señor. Hemos visto ese primer punto. Vayamos ahora al segundo punto. Versos 3 y verso 4. Ese primer punto, la comisión. Ahora veamos la obediencia, versos 3 y 4. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Ahora Jonás se le ve obediente. Y Nínive era una ciudad sumamente grande de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ahora pareciera que los sentimientos del profeta, es solo una apariencia, que los sentimientos del profeta han cambiado algo, pero no, pareciera que es solamente una apariencia. Quizás no han cambiado los sentimientos que el profeta tiene hacia Nínive, hacia los ninivitas, pero la disciplina del Señor ha hecho su efecto. Jonás está haciendo lo que el Señor le encomendó. Traer una palabra de arrepentimiento a Nínive. Ahí se le ve a Jonás predicando. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Arrepiéntanse todos. Sin embargo, esas disciplinas por las que el Señor nos hace pasar, sí, mis hermanos, nos llevan al terreno de la obediencia. Nos llevan a convencernos que es imposible alejarnos por siempre del Señor. Tú podrás alejarte temporalmente del Señor. Tú podrás ser desobediente temporalmente, pero no para siempre. No para siempre. Si el Señor te ha encomendado hacer algo, si el Señor te ha estado llamando a venir a sus pies, si el Señor te está llamando a la restauración de tu matrimonio y estás rechazando eso y no estás con un pie a favor de hacer lo que Dios quiere, eso es temporal. Ten por seguro que si Dios te llama, vendrás en algún momento a hacer lo que Dios te está encomendando hacer. Lo que Dios te ha llamado a hacer, sus decretos han de cumplirse. Lo que Dios ha dicho, dice la palabra, no se hará. Al final de una angustia tan grande como la que está experimentando Jonás, queda para nosotros, por su mera gracia, el cumplir la voluntad del Señor. Eso no lo merecemos. Mis amados, nosotros no merecemos un encargo divino.
Nosotros no merecemos un encargo de parte del Señor. El Señor no merece un rechazo de nuestra parte. Haría tan bien a nuestra alma, a nuestra vida entera, ser obediente al Señor. Ojalá que nuestros quebrantos, mis amados, puede ser una reflexión a esta altura. Ojalá que nuestros quebrantos, los quebrantos que sufrimos por causa de ser desobediente al Señor, sirvan para alinearnos a su voluntad. Ojalá los quebrantos, las tormentas, esos tifones de corrección que suelen levantarse en nuestra vida, sirvan para alinearnos a la voluntad del Señor y que empecemos a ser obedientes. Ojalá que no pasen en balde esas tormentas correctivas en nuestra vida. Otro aspecto que queda muy claro en este texto es que Dios no hace acepción de personas. Nínive, una nación tan grande, pero tan incómoda para los planes de Dios, tan hostil para con los hijos de Dios, tan ciudad, nación grande, tan para rechazar las cosas de Dios, pero Dios la había tomado en cuenta. Dios toma en cuenta las naciones y envía a sus siervos, a los misioneros, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros, gente común de a pie que va y predica, va a los confines de la tierra a predicar el evangelio. Dios los usa, están en los planes de Dios. ¿Cómo oirán el evangelio si no hay nadie que les predica? El Señor en su infinita gracia también tiene misericordia y esperanza para esas naciones. Y ese es el plan de Dios para las naciones. Si algo nos muestra el libro del profeta Jonás, son los planes que Dios ha establecido en la mesa de la Trinidad, en la operatividad de la gracia trinitaria, planes para las naciones. Naciones que siguen siendo naciones que rechazan el evangelio, pero naciones que están llamadas a arrepentirse a los pies del Maestro. Eso habla del Dios misericordia y bueno que nosotros hemos conocido. El profeta fue usado para hablarle a Nínive como una señal de la misericordia de Dios para los hombres en primer lugar, pero también como una señal de la inflexible justicia de Dios para con los hombres. Y finalmente, es una señal del invalorable propósito que Dios tiene para con los hombres y para con las naciones. Y esto nos lleva al tercero y último punto de nuestra enseñanza. Primeramente, en primer lugar, la comisión, la gran comisión que recibió Jonás, esa segunda gran oportunidad que Jonás recibió, ese profeta que viene de vuelta a ser obediente y finalmente el resultado. Versículos 5 al 10. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios, ese es el resultado. Cuando eres obediente, los planes de Dios empiezan a dar resultado. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia, el rey de Nínive, el principal de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Pero no solamente hizo eso, involucró a toda la nación. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beben agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. A todos los seres vivos de Nínive hay un gran llamado del rey y de sus grandes principales. Clamen a Dios con fuerza, clamen al Dios de Jonás, no a los dioses nuestros. Clamen al Dios vivo y verdadero de Jonás y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Verso 9. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones. Qué gran lección para nosotros. Que Dios solicite algo y nosotros seamos obedientes. Como familia, como individuos, como connacionales de un país como este, mi amada Venezuela. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mis amados, vemos la infinita gracia de Dios obrando. Vemos también la infinita gracia y misericordia de Dios capacitando a los suyos para llevar su palabra, para proclamar su palabra a una nación hostil. Recuerdo a
a Ananías cuando recibe el encargo de Dios directamente de Jesús para llevar y restaurar a Pablo, quien yo, sí, no somos merecedores de ese encargo divino, pero el Señor te ha enviado. Lo que debes hacer es obedecer a sus designios. Mis amados, nosotros somos portadores de un único mensaje que trae vida. Dios ha ordenado al profeta predicar su palabra. Nos ha ordenado también el mismo encargo divino de predicar su palabra para que se escuche a vox populi, para que nuestra voz se escuche a todo pulmón públicamente. Y ese encargo Dios se lo ha hecho a hombres, a seres humanos, a mujeres, a niños como tú, hombres como yo. Probablemente, mis hermanos, los ninivitas no comprendieron del todo que el Señor, el Dios de Jonás, quizás no lo entendieron del todo. Basta leer el profeta Nahum, las páginas del profeta Nahum para ver que Dios, un siglo después aproximadamente, los extermina, acaba con la ciudad, con la nación. Hay que entender la magnitud de lo que está sucediendo en este momento y cómo el corazón de la nación volvió otra vez atrás, cómo una nación retrocede de la gracia, cómo una nación pierde la gracia que Dios había derramado, se extravían completamente, dan pasos atrás, agigantados, contrarios a la voluntad de Dios. Esto habla, mi vida, una condición posterior de Nínive, habla de que los planes de Dios en el presente, muy probablemente, no lo estemos valorando y caigamos nuevamente en un futuro. Prestemos mucha atención a nuestro caminar al frente. Prestemos mucha atención a quién estamos escuchando, a quién estamos observando, a quién estamos emulando, quién es nuestro modelo, a quién estamos siguiendo. Prestemos atención a la palabra que nos están predicando. Vemos al rey de Nínive, a sus grandes, decretando ayuno, cilicio, ceniza para toda la nación. Los animales estaban llamados también al ayuno. Una condición de duelo, porque si algo el cilicio mostraba, el cilicio era una tela hecha de pelo de cabra, incomodísima al vestir, pero traía, era la condición de pobreza y de duelo por la muerte de alguien, de una persona, de una desgracia o personal o nacional, duelo por lamentación de los pecados cometidos en contra de su Dios. Hay una condición de duelo en toda la nación. ¿Cómo es tu condición en este momento? Sabiendo que has desobedecido a Dios. Es una condición de jolgorio, de fiesta. Es una condición de celebración, de entretenimiento, o por el contrario es la condición de atavío que el rey, desde el rey de Nínive hasta el último ser vivo en esa tierra, tomó y consideró llevar adelante. ¿Cuál es la condición que tenemos hoy? Algo que quisiera aclarar es que la frase que el rey pronuncia, verso 9 o verso 10, quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte del ardor de su ira y no perezcamos. Mis amados, esto no significa que Dios es hombre o hijo de hombre para arrepentirse. Dios lo que ha dicho va a cumplirse. Eso no significa eso, mis amados. Lo que significa es que si el hombre escucha las advertencias de Dios, no le va a ir como Dios ha advertido que le iría si no las cumple. Escucha algo. Conocemos la palabra de Dios. Muy probablemente has estado expuesto a la ley de Dios y a lo que Dios demanda de nuestra vida, una vida íntegra, una vida recta, una vida transparente, una vida honesta, una vida santa, pulcra, obediente. Sabemos que Dios es un Dios moral y sabemos la consecuencia de no vivir de esa manera, pues las naciones viven de manera contraria. Por eso es que les ha acontecido tantas cosas, por eso todas las guerras que estamos viendo, por eso todo el desastre que estamos viviendo a nivel global en cada una de nuestras naciones, los líderes que erróneamente elegimos, las políticas que nuestros líderes en cada nación están eligiendo seguir adelante.
Cada una de esas cosas o elementos, cada uno de esos elementos forman parte de las decisiones que tomamos apartados de la decisión de Dios. Eso trae consecuencias, pero Dios vuelve a reeditar su mensaje. Habrá bendición para ti si eres obediente. No es que Dios se ha arrepentido de no juzgar a las naciones, es que las naciones no serán juzgadas si vienen a ser obedientes a los pies del Señor Jesús. Ese es el llamado. Significa, entonces, que si escuchamos las advertencias de Dios, va a cambiar el curso de la acción de nuestra vida hoy. Ya no habrá más guerras, ya no habrá más llanto, más hambre, más muerte. Ya no habrán más abortos en el mundo. La primera causa de muerte a nivel mundial, abortos en naciones que se dicen desarrolladas. ¿Qué estamos haciendo con la vida que Dios ha dado? Eso no significa entonces que Dios se arrepiente de lo que va a hacer, sino que las naciones están llamadas a arrepentirse de lo que están haciendo. Eso cambia el panorama. En varias ocasiones, en el Antiguo Testamento, Dios ha obrado así, Dios se ha comunicado de esa manera, que Dios se arrepentiría o cambiaría su mente. Dios no tiene sombra de variación en su propósito final para la humanidad. Pero los hombres cambian en su respuesta para con Él. Los hombres han cambiado su respuesta. No queremos nada con Dios. Naciones enteras, colectivos completos, enteros, hoy no quieren nada con Dios. Bueno, decididamente las consecuencias de rechazar a Dios se cumplirán sobre esos colectivos o sobre esas naciones. El arrepentimiento de los ninivitas nos pone frente a frente con nuestra responsabilidad frente al Evangelio. Lo que los ninivitas decidieron hacer frente a la predicación de Jonás nos coloca a nosotros frente a nuestra responsabilidad de reaccionar favorablemente ante la predicación del Evangelio. Jesús lo declaró en sus días, tomando la misma situación de Nínive, Mateo 12, 41, el Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio. En el día final, en el juicio final, los de Nínive se levantarán con esta nación a los que Jesús le está hablando y la condenarán. Los de Nínive condenarán a esta gente de hoy. ¿Por qué? Porque ellos, los ninivitas, se arrepintieron de la predicación de Jonás. Pero hoy, mira lo que dice Jesús. Mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Jesucristo está diciendo. Los ninivitas se arrepintieron por la predicación de Jonás. Hoy ustedes tienen frente a sí a alguien mucho más grande que Jonás y no se quieren arrepentir. Ellos en el día del juicio tendrán mayor condenación para ustedes que la que puedan tener en estos días. Aún hoy día, la medida de luz y oportunidad que tenemos, que es mucho mayor, determina nuestra más grande responsabilidad. Las palabras de Jesús son significativas para nosotros. ¿Será que también los ninivitas se levantarán en el día final, en el día del juicio, y nos condenarán porque hoy tenemos a uno mucho más grande que el que tuvieron ellos al frente y no queremos reaccionar, no queremos obedecer a las palabras de Dios? La predicación de Jonás tenía un contenido divino. El profeta hablaba de parte de Dios directamente. Hoy parece que Dios no está hablando. Esa es la actitud que estamos teniendo hoy. Parece que Dios no está hablando. Y Jonás estaba predicando con un celo santo, profundo de parte de Dios. Hoy veo también hombres de Dios predicando con el mismo celo, pero veo una sociedad caída completamente, no queriendo nada para con los hijos de Dios. El mensaje del profeta dio resultados hacia los ninivitas. Hoy nuestras ciudades, familias, sectores, nuestra nación está teniendo resultados a la predicación del Evangelio. Quiero cerrar con estas palabras. La historia de Jonás es la historia de redención, donde Dios sigue demostrando su misericordia, donde Dios sigue demostrando su plan maestro para las naciones, pero también su trato individualmente con sus hijos, con sus siervos. En ese trato Dios muestra
cómo está en nuestro corazón. Jonás conoció cómo estaba el estado de su corazón. Estaba alejado de la voluntad de Dios. Dios tuvo que procesarlo dentro del vientre de un gran pez marino y traerlo de vuelta para que Jonás estuviese al frente a la voluntad de Dios y sería obediente. ¿Quieres ver tu nación restaurada? ¿Quieres ver tu familia restaurada? Bueno, veamos cómo Dios trazó el plan su plan maestro para Nínive. Dios envió a Jonás y ellos escucharon la palabra de Dios. Dios está enviando diariamente por todos los medios. La tecnología cada vez nos da mejores y mayores espacios para poder llevar el evangelio. La predicación está siendo escuchada hoy. La pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta realmente importante es si le estamos escuchando hoy. Dios está enviando a los suyos a predicar. El rey escuchó la predicación de Jonás y decretó ayuno y silicio en toda la nación. Eso es lo que estamos haciendo en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Esa palabra confrontó a la nación. La nación reaccionó favorablemente en humillación, en arrepentimiento, y ellos terminaron confiando y orando y clamando al Dios vivo y verdadero, al Dios de Jonás, no a sus dioses, sino al Dios vivo y verdadero. La predicación de Jonás dio resultado en una nación contraria a Dios. Esa misma predicación está dando resultado en nuestros corazones. Tengo una palabra de oración ahora para terminar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Que tu palabra traiga arrepentimiento a nuestro corazón, humillación. Que tu palabra traiga un encuentro personal contigo, Señor. Que demude mi rostro y mi vestidura, la condición del corazón, el atavío del corazón. Que haya silicio y ceniza y ayuno y humillación y encuentro y confrontación y arrepentimiento genuino y verdadero a tus pies. Atráenos hacia ti con tu palabra, con el poder de gracia que tiene tu palabra. Te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les invito a seguirnos en nuestras redes, en nuestro canal en Telegram, Comunidad Cristiana de los Cocuyos, en nuestro canal en YouTube, Comunidad Cristiana de los Cocuyos. Ahí estamos con todas nuestras series de predicación expositiva organizadas en listas de reproducción. Esta está ya disponible para tu bendición, para tu exhortación, tu crecimiento. No olvides también seguirnos todos los sábados, los domingos, tal día como hoy a las 8 de la mañana, de 8 a 9 por aquí, por Radio Dinámica 1490 en la amplitud modulada, o nuestra página web www.radiodinamica.com.be/Caracas. Ahí está nuestro programa Ad Fontes, de vuelta a las Escrituras, predicación cristocéntrica, centrada en la palabra de Dios, con Cristo, con el olor de Cristo en todo, de Génesis a Apocalipsis. Que Dios te bendiga abundantemente.